Queridos hermanos y hermanas, nuevamente con ustedes para continuar con este tema de la confianza en Dios, quinta parte. Y para lo cual vamos a tomar de este volumen número 13, El reino del fiat divino en medio de las criaturas, libro de cielo. Y tomamos la lectura del 21 de septiembre de 1921. Dice Luisa: encontrándome en mi habitual estado, mi siempre amable Jesús al venir me ha dicho: hija mía, en qué dolorosa condición me ponen las criaturas. Yo soy como un padre riquísimo que ama extremadamente a sus hijos, y sus hijos extremadamente ingratos, mientras el padre los quiere vestir, ellos rechazan los vestidos y quieren quedarse desnudos. El padre les da el alimento y ellos quieren quedarse en ayunas. Y si comen, se nutren con alimentos puercos y viles. El padre les da las riquezas y los quiere tener en torno a él, les da su misma habitación, pero los hijos nada quieren aceptar, contentándose con ir errantes, sin techo y pobres. Pobre padre, cuántos dolores, cuántas lágrimas no derrama. Sería menos infeliz si no tuviera que dar, pero tiene los bienes y no tener que hacer con ellos mientras ve a sus hijos perecer. Este es un dolor que supera todo dolor. Mira cómo pone este ejemplo que puede darse hasta en la vida humana. Padres riquísimos que tienen todo, tienen sus hijos, y por ahí puede haber la oveja negra, como decimos, ¿no? Que teniendo todo de sus padres que se han esforzado por darles una vida digna, buena formación. Eso hasta yo fui testigo de un caso que se dio aquí en Quito, cuando me invitaron a visitar a unos padres de familia que tenían un hijo que estaba mal. Entonces me dirigí a esa casa y era una mansión de 3 plantas, bien lujosa. Y ahí me platicaron del problema que tenían. Era un hijo que en su niñez había sido un buen niño, buen joven, pero cuando llegó a la universidad, ahí se había contaminado con el mal. Me contaban que en una fiesta le habían dado una droga, en una bebida, creo que era en una Coca-Cola. Total es que se drogó ahí y después ya saben lo que pasa, ¿no? Ya se habitúan y este pobre joven ya se fue enviciando más y más hasta que llegó a ser una piltrafa. Y estos padres que tenían todo, eran ricos, gastaron en médicos, en psiquiatras, y no había forma de curarle a este pobre hijo. Entonces ahí me llamaron para que orara por él. Y sí, me dieron ese privilegio de orar por él. Y en divina voluntad, porque para Dios nada es imposible, haciendo actos de adoración y de reparación por esta gente que vive ahora de la droga con tanta ofensa para mi Señor. Entonces, ¿cuántos hogares hay de estos que los padres se han sacrificado al máximo, pero los hijos no han sabido aprovechar? Y más bien esa abundancia de su riqueza les ha permitido tener una vida de lujo, materializada, cuando los padres realmente no han sabido formar
en la verdadera riqueza, que es la riqueza espiritual de la palabra de Dios. Y ahí está el origen del fracaso en los hijos, porque creen que con darles todo lo material ya están cumpliendo su misión de padres. Lejos de eso, porque la riqueza, como leemos ahora en el Evangelio de este día, domingo 10 de octubre, como dice Jesús, ¿no? Qué difícil para los ricos entrar en el reino de mi Padre. Y en sí mismo no es que la riqueza sea mala, es cuando se la emplea mal o no se hace uso correcto de la riqueza. Porque un rico que conociera estas verdades perfectamente puede desapegarse de la riqueza y más bien cuando ya tiene la riqueza divina, que es el divino querer y sus atributos divinos, pues ya ve que lo otro es un medio que puede ser útil para los demás, porque ya tiene la verdadera riqueza, ya se desapega de la riqueza material y más bien sirve para tanta gente, hoy como nunca, empobrecida. Esto pasó con Zaqueo, con Lázaro, en la vida que tuvo Jesús con estos dos personajes. Lo mismo ahora. Eso, ¿cuántas veces no me cansaré de decirles que lo importante ahora es evangelizar al rico? ¿Y qué mejor si el rico conociera estas verdades? Pues vendría ya el conocimiento de la verdadera felicidad y de la verdadera riqueza. Y esa riqueza, como digo, la emplearía para un bien común de la gente marginada o obras sociales que pueden llevarse a cabo. Entonces, así pasa también, dice el Señor, como Él sufre de dolor porque ve que toda la riqueza que Él tiene, pues no lo aprovechan sus hijos. Y andamos como pobres, aunque tengamos dinero. Pobres porque nunca nos puede llenar de felicidad ni de un gozo permanente que solamente nos puede dar el Señor. Lo otro es fugaz, pasajero. Y dice el Señor aquí que mientras sería menos infeliz, dice, en el ejemplo de estos padres, ¿no? Que tienen todo y los hijos no acuden a sus riquezas. Sería menos infeliz este padre si no tuviera que dar, pero tiene los bienes y no tener qué hacer con ellos mientras ve a sus hijos perecer. Este es un dolor que supera todo dolor. Claro. Sí, un riquísimo. Aquí, por ejemplo, en Ecuador hay un señor Noboa, el más millonario rico del Ecuador. En México, un Carlos Slim, que es uno de los más ricos del mundo. ¿Qué pasará si es que solamente tiene millones de dólares y no los tiene con quién compartir? Dígame. Sería un pobre hombre, porque la abundante plata que tiene no le va a dar ninguna satisfacción. ¿Qué puede gastar en una buena comida, buena ropa? Pero eso es limitado. Y lo demás, y los millones que le sobra, no, eso tiene que dar ese dinero, hacer circular ese dinero. Y entiendo que hay ricos buenos que han conocido esto, mimadas ya de hacer más plata, sino de hacer un servicio con esa plata, creando fuentes de trabajo, fábricas, empresas. Qué bueno, bienvenido ese rico que genera empleo. Eso en el aspecto material, pero mucho mejor que te enriquezcas con los bienes espirituales y te llenes de ellos para dar a los demás. Eso es mejor todavía, porque vas a ser un instrumento de Dios para que los hijos de Dios vayan conociendo el verdadero sentido de la vida, que no es solamente tener plata, sino
tener los bienes espirituales que nunca se acaban y que te dan más gozo, más felicidad espiritual. Y dice Jesús, tal soy yo, quiero dar, pero no hay quien tome. Así que las criaturas son causa de hacerme derramar lágrimas amargas y de dolor continuo. Pero, ¿sabes tú quiénes me cambian el dolor en gozo? Quienes quieren estar siempre junto conmigo, quienes toman con amor y filial confianza mis riquezas, quienes se alimentan en mi misma mesa, quienes se visten con mis vestiduras. A estos yo doy sin medida, son mis confidentes y los hago reposar en mi mismo seno. ¡Qué hermoso! ¿Y quiénes son los que le hacen feliz a Dios? Quienes quieren estar siempre junto con Él, con ese Jesús, siempre con Él. Eso es vivir la divina voluntad, estar siempre con Él y en Él. Hacer todos los actos que hagamos, los actos humanos, divinizarlos estando con Él, junto a Él. Quienes toman con amor y filial confianza mis riquezas, tomar sus atributos divinos. Quienes se alimentan en mi misma mesa. Qué hermoso esto. Quienes se alimentan en mi misma mesa. ¿Y cuál es la mesa? ¿Cuáles son sus alimentos? Lo que les dije anteriormente en un video. Que ahora rezamos el Padre Nuestro desde muchos años, pero en una forma, si se quiere, equivocada. Decimos, danos hoy el pan de cada día. Y como se decía antes, que era lo correcto, y no nos induzcas en la tentación. Ahora es, no nos dejes caer. No, lo correcto era, no nos induzcas en caer en la tentación, en el mal. Porque alimentándonos ya con los 3 panes celestiales que les decía son el pan de su palabra divina, el pan de su Eucaristía, donde le comemos su cuerpo, sangre, alma y divinidad que nutre nuestro cuerpo y nuestra alma, y el pan sobre todo de la divina voluntad, como decía Jesús a los apóstoles cuando él estaba ahí platicando con la samaritana. Ellos fueron a comprar los alimentos porque ya tenían hambre. Y cuando vuelven ya de comprar los alimentos y le encuentran todavía conversando con la samaritana, y le dice, ven a comer. Dice, no, yo tengo un mejor alimento, que es la voluntad de mi Padre. Ese es el alimento que se nutría Luisa, el alimento de su voluntad y de la Eucaristía y de su palabra. Y basta. Por eso ella vivía de eso. Y cuando alguien le daba un alimento material, pues lo devolvía. Entonces, miren, con esos alimentos, ¿cómo podemos robustecernos en la fe, en la confianza en Dios, ahuyentando el temor? Con ese pan de los valientes nos enfrentaremos a la vida. Hoy que esta vida está rodeada de tantos peligros de este COVID, que nos ha causado tanto temor y por eso andamos como andamos, temerosos, miedosos, escrupulosos, alejados de Dios y del prójimo. Ya no es prójimo, ya no es próximo, ya es alejado, porque nos ha alejado el temor de Dios y del prójimo, como dijo. Quienes se visten con mis vestiduras. A estos yo doy sin medida, son mis confidentes y los hago reposar en mi mismo seno. Entonces, démosle ese gusto al Señor que quiere estar con nosotros y que estemos nosotros en su corazón, pero viviendo lo que nos pide aquí, ¿no? Tomar sus riquezas, comer su pan
divino de la palabra, de la Eucaristía y de la divina voluntad. Y por último, vamos a leer del volumen 17, El reino del Fiat en medio de las criaturas, el escrito del 2 de septiembre de 1924. En la parte ya intermedia dice lo siguiente. Y Jesús, hablando de nuevo, ha continuado. Hija mía, cálmate, no temas. Pero esa hija mía también se refiere al alma nuestra. También se está dirigiendo a nosotros. Hija mía, cálmate, no temas. Tu Jesús no te deja. Yo soy celoso de tu confianza. Soy celoso. Qué bello esto. Si nosotros confiamos en Él, Él es celoso de nuestra vida, de nuestra felicidad. Yo soy celoso de tu confianza y no quiero que desconfíes mínimamente de mí. Mira, yo amo tanto que las almas estén con toda confianza conmigo, que muchas veces escondo algún defecto o imperfección de ellas, o alguna incorrespondencia a mi gracia, para darles ocasión de que estén conmigo con toda confianza, porque si se pierde la confianza, el alma queda como dividida de mí y toda encogida y encerrada en sí misma. Se pone a distancia de mí. Claro, lo que estamos hablando, estamos distantes de Él por el temor de ir a misa, de ir al templo donde nos espera. Y quedando así paralizada en el amor, queda paralizada también en el sacrificarse por mí. Claro. No, es que ¿cómo ir a la Santa Misa si ahí me puedo contagiar o amaneció este día con una lluvia pertinaz, me puedo enfermar? No haces ningún sacrificio, pero sí para ir al supermercado así llueva o truene, porque te mueres de hambre y necesitas alimentarte, tu cuerpo, entonces vas al supermercado. ¿Y por qué no vas al supermercado de los atributos divinos que te da el Señor en la Eucaristía, que te da en su palabra, que te da en su voluntad? Esos no los tomamos en cuenta. ¿Por qué? Porque somos como animalitos, vivimos para el vientre. Y ahí sí, el sacrificio, pues que venga, pero sacrificarme por el Señor. Oh, cuánto daño hace la desconfianza. Cuánto daño hace la desconfianza. Se puede decir que es como esa helada primaveral que apaga la vida a las plantas, y muchas veces, si la helada es fuerte, las hace aún morir. Así la desconfianza, más que helada, apaga el desarrollo de las virtudes y hiela al más ardiente amor. Qué claro esto. La desconfianza puede llevar a la muerte de esa alma. Y eso pasa también en las personas, hablando humanamente. Cuando ya comienzas a desconfiar de esa persona, el amor va muriendo. A esa persona que tanto amaste cuando ha cometido algún desliz, una traición, un engaño, una mentira, ya no confías. Y el amor que le tenías pues se va amenguando hasta morir. Por eso vienen los divorcios y todo lo que significa esas dolorosas separaciones que no acepta el Señor, que no le gusta el Señor. Oh, cuántas veces por falta de confianza quedan paralizados mis designios y las más grandes santidades. Por eso yo tolero cualquier defecto excepto la desconfianza. Cualquier defecto nos tolera, pero la desconfianza para Él es una puñalada. Eso nos pasa también a nosotros, como papás que somos. Cuando hay una duda, una desconfianza de uno de mis hijos, me parte el alma. Pero sí confía en otras personas, en sus amiguitos. Pero dudan del amor de su padre.
dudan de lo que es capaz el Padre por sus hijos. Eso lastima el corazón. Dice, por eso yo tolero cualquier defecto excepto la desconfianza, porque ella puede hacer muchísimo daño. Y además, ¿cómo puedo dejarte si he trabajado tanto en tu alma? Fíjate un poco cuánto he trabajado. Esto está dirigido a Luisa, efectivamente, pero también a nosotros. Yo en mi caso personal les digo, de lo que era un ignorante en el conocimiento de la palabra de Dios, apegado a las cosas de mi profesión, solamente buscando prestigio, poder y dinero, hasta que me enfermé, porque Dios permitió todo eso, pero cuando me enfermé comencé ya con la gracia de Dios a descubrir las verdades eternas a través de un sacerdote. Ya les he dado mi testimonio. Y como ha ido trabajando el Señor y la Virgen, mi Madre, para ir cambiando mi alma poco a poco, y llegar ya prácticamente a estas alturas, digamos, de mi edad, haber llegado al conocimiento de estas verdades. Fui tal vez uno de los últimos jornaleros que nos invitaba el Señor a su viña. Y ahora, ¿qué les digo? Me está pagando no el doble, sino un salario infinito. Un salario infinito, pero no como asalariado, sino como a hijo me está tratando. Cuánto tengo que agradecerle, porque el Señor, mi buen Jesús, y mi Madre, la Virgen María, han cuidado de mi alma y me rescataron. Mi madre me rescató de una desviación que iba a tener con una secta de los testigos de Jehová. En mi ignorancia, que estaba siguiendo a esta secta, y luego cómo me llevó a su Hijo, poco a poco, hasta darme ese regalo, el Señor de la Misericordia, al crear y formar la Fundación Jesús de la Misericordia, y darme los mejores libros a través de personas tan generosas como el Padre Antonio Lotes, que paz descanse, José Luis Acuña, Padre Pablo Martín, el mismo doctor Tomasini, grandes expositores de la divina voluntad. Ellos me han dado este tesoro. Han sido instrumentos de mi Señor y de mi Madre Santísima para que llegue a conocer estas verdades únicas que las estoy compartiendo con ustedes, queridos hermanos, porque es lo mejor que he encontrado, lo mejor que tengo de la fundación, lo mejor del apostolado que se puede hacer es con los libros de la divina voluntad. Por eso me he permitido hacer este modesto canal que era para unas pocas personas, porque esa fue la intención. Pero gracias a Dios hay otras personas que se están beneficiando. No aspiramos, como hacen gala muchos de los expositores, de los millones de visitas. No, que sean pocos, no importa, porque con esos pocos más Jesús somos mayoría. Eso es lo que interesa, es que aunque llegue a un alma, el deber y el deseo estará cumplido, porque infinito más uno es igual a infinito. Así haya una sola visita, pero hecho con Jesús se vuelve infinito. Entonces miren lo que nos está diciendo. Por eso yo tolero cualquier defecto, excepto la desconfianza, porque ella puede hacer muchísimo daño. Y además, ¿cómo puedo dejarte si he trabajado tanto en tu alma? Fíjate un poco
cuánto he trabajado. Hazte tú mismo, querido hermano y hermana que estás viendo este programa, cuánto ha trabajado el Señor en tu alma. Tal vez no te des mucha cuenta ahora, pero en el aviso y en la eternidad vas a ver lo que hizo el Señor por ti y que a veces no hemos sabido aprovecharlo. Hemos dado después importancia a otras cosas, no a esta herencia divina que nos está dando. Continúa Luisa, y mientras esto decía, me hacía ver un palacio suntuoso e inmenso, construido por las manos de Jesús en el fondo de mi alma. Y luego ha agregado, hija mía, ¿cómo puedo dejarte? Mira cuántas estancias son casi innumerables. Por cuántos conocimientos, efectos, valores y méritos en mi voluntad te he hecho conocer. Otras tantas estancias he formado en ti para depositar todos esos bienes. No me queda más que agregar alguna que otra variedad de otros diferentes colores para pintar otras raras bellezas de mi suprema voluntad, para dar más realce y honor a mi trabajo. Y si tú piensas que pueda dejar tanto trabajo mío, no, me cuesta demasiado. Esta mi voluntad comprometida, y donde está mi voluntad está la vida. Vida no sujeta a morir. Vida no sujeta a morir. Sí, por lo que vayas en esta vida captando estas verdades y los pongas en práctica, ya tienes aquí una vida divina que se prolongará para siempre en la eternidad. Tu temor no es otra cosa que un poco de desconfianza de parte tuya. Por eso confía mayormente en mí. Así estaremos de acuerdo y yo podré terminar el trabajo de mi voluntad. Entonces, ni hay que tener una pizca de temor, más allá de las circunstancias que nos pueda pasar en la vida. Porque a veces humanamente queremos que se solucione un problema de salud, económico, ya. No, y puede ser que el Dios no permita una solución inmediata a tu problema. Y ahí viene el temor y la añadidura del demonio que te trata de sembrar desconfianza. No, espera y verás. Confía y verás. Ten fe, esperanza y caridad, que es el mismo Jesús. Esas tres virtudes teologales se funden en una, en Jesús. Entonces, teniéndolo a Él, ¿por qué temer? ¿Por qué desconfiar? Entonces, démosle ese gusto para que el Señor termine el trabajo de su voluntad en nuestras vidas. Queridos hermanos y hermanas, ha sido un privilegio nuevamente haber realizado este video con la gracia de Dios y que les sirvan de provecho para ustedes. Ese es mi anhelo sincero, porque les amo mucho y quiero, a través de este medio, que lleguen estas verdades que nacen del amor de Dios, que tengan un feliz descanso esta noche con la bendición de Dios. Mientras tanto, que Dios les bendiga y hasta pronto.